¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. El tema de Sinaloa, por supuesto, continúa muy presente en la discusión a raíz de la violencia desatada por este enfrentamiento, según la información, entre Mayitos y la Chapiza, que tuvo uno de sus últimos episodios con el fallecimiento, con el asesinato de un funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de un elemento que ha sido señalado el narcotraficante apodado el Mochomito, ligado a los Chapitos como el responsable. Pero, ¿qué hay más allá de toda esta coyuntura? ¿Qué pasa en Sinaloa, por ejemplo, cuando hablamos de economía de narcotráfico, cuando hablamos de cárteles, cuando hablamos de capos? Hay un libro que les recomiendo muchísimo de verdad porque te ayuda a entender a fondo lo que está pasando en ese sentido, titulado De Sinaloa para el Mundo. Economía política del narcotráfico, y es del doctor Froilán Enciso, con quien tengo el placer de platicar en esta oportunidad. Froilán, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola Jesús, ¿cómo estás? Es un gusto estar comunicándome ahorita contigo y con toda la comunidad que te sigue, que es de una comunidad realmente importante, de gente pensante, de gente que busca ir más allá de los titulares en el feed de X o en el feed de las redes sociales. Entonces es un gusto y un honor realmente. Estoy muy feliz de platicar contigo y con toda tu comunidad. No, hombre, muchísimas gracias, querido Froilán. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, economía política del narcotráfico, ¿en qué momento se ligan precisamente estos dos términos de la economía y la política con el narcotráfico, teniendo a Sinaloa como escenario? Pues uno podría rastrearlo incluso hacia la llegada de los españoles, pero en el caso de Sinaloa para el mundo y en el caso muy específico de este estado, yo empiezo el análisis en el siglo XIX con la llegada, la conexión de Sinaloa con migraciones europeas y migraciones chinas que trajeron conocimiento de la industria farmacéutica y conocimiento sobre los consumos de opio que traían los migrantes chinos, sobre todo durante el Porfiriato, y que transmitieron a los sinaloenses, a las comunidades sinaloenses. Una de las cosas que yo trato de comunicar con este libro es que el tema del narcotráfico no es un asunto que se fraguó con los liderazgos que mencionabas, incluso del Chapo Guzmán o de Ismael El Mayo Zambada, sino que es un asunto que viene desde tiempos ya desde hace siglos y que se relaciona con grandes imperios. El problema que hay ahorita, la resistencia que están mostrando y resiliencia que están mostrando los sinaloenses para sobrevivir y sobrellevar esta andanada de violencia en que ahorita están las organizaciones criminales de Sinaloa, tiene raíces muy profundas. ¿En qué momento se une la economía con la política? Esa es una pregunta clave. Y yo en De Sinaloa para el Mundo lo rastreo hasta los años 30, los momentos posteriores a la Revolución Mexicana, en que buena parte de la élite sinaloense pues se une a las nuevas legislaciones sobre drogas en que se prohibían ciertas sustancias y también ocurre que esta élite sinaloense aprende del conocimiento que traían los médicos y farmacéuticos europeos y los chinos, y ellos vuelven un negocio el tema del narcotráfico. Entonces, las raíces las puedes rastrear hasta el siglo XIX, pero es hasta los años 30, 40 en que ya se afinca esta simbiosis entre una clase política local y el narcotráfico, que es un comercio global, un comercio que no está anclado a Sinaloa, no está anclado a un solo territorio, sino que es mundial. Entonces, es un tema, el narcotráfico, con raíces profundas, que tiene una historia
Historia que no necesariamente es violenta como ahora. Entonces, eso quiero que transmitirlo con este libro de Sinaloa para el mundo, economía política del narcotráfico. No se crea de la noche a la mañana las redes de corrupción, no se crean de la noche a la mañana las bases sociales del crimen organizado, ni las mitologías del narcotráfico con las que ahorita nos bombardean en las series de Netflix y en la narcoliteratura, sino que tiene raíces profundas que nos conviene empezar a entender. Oye, en este punto, en estas reflexiones, querido Froilán, se ha estigmatizado a Sinaloa de una manera muy ligera o ha jugado una parte medular este discurso, esta narrativa por parte de los estados, porque a final de cuentas lo que muchas veces conocemos del narcotráfico es lo que quieren los estados que conozcamos, desde la narrativa hasta los apodos, hasta cada una de las historias personales de cada uno de estos personajes. ¿Qué tan cortos hemos estado en realidad de conocer estos orígenes y de conocer la problemática real de fondo que rodea a una empresa criminal como el Cártel de Sinaloa? Pues está muy cortos. La verdad es que toda la narcoliteratura y las series, si te fijas, inician con la migración que hubo en los años 70 rumbo a Guadalajara, como si en los años 70 con la Operación Cóndor en Sinaloa hubiera nacido el narcotráfico. Con la Operación Cóndor, por supuesto, hubo redadas, operativos que barrieron a la Sierra Sinaloense y provocó muchas migraciones, entre ellas la de Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero y don Neto Fonseca a Guadalajara para fundar lo que luego el mismo gobierno llama el Cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos. Que ese es otro elemento. Ningún momento de la violencia del narco y de esta disyuntiva entre corrupción y violencia en el mundo del narco puede entenderse sin los grandes imperios. En el siglo XIX era la vinculación con el imperialismo inglés, las guerras del opio y que llevaron a las migraciones de los chinos que llegaron a Sinaloa, y ya en el siglo XX es más el imperialismo estadounidense. O sea, no podemos entender, por ejemplo, la violencia actual sin su vinculación a decisiones que fueron tomadas desde Washington. Entonces, esa es como una simbiosis que tiene el narco con los grandes imperios. Pero regresando a tu pregunta inicial, que era más bien de corte más reflexivo. Se vinculaba más, o sea, a ti lo que preguntabas era más sobre el, 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 las raíces históricas. Pues las raíces históricas van hasta incluso la colonia. Y es algo que yo he abordado en otros de mis libros, como Nuestra historia narcótica, las primeras prohibiciones de drogas por motivos espirituales, la prohibición del peyote por parte del imperialismo español, la prohibición de la morfina, de la heroína y de la cocaína que fueron inventadas por farmacéuticas transnacionales como Merck y luego prohibidas globalmente por el Imperio Británico y luego por el Imperio estadounidense, y estas migraciones de ideas y de personas que llegan a Sinaloa desde el Porfiriato se consolidan ahí en los años 30 y 40 con la Segunda Guerra Mundial, y que lleva a que haya una clase campesina en Sinaloa que ya en los años 70 empieza a aprovechar el mercado estadounidense que se había abierto por la ruptura de la ruta turco-francesa de heroína. Ellos empiezan a sustituir ese mercado estadounidense, ese mercado europeo, y en Estados Unidos, del rompimiento de la ruta turco-francesa, viene la Operación Cóndor, y luego de la Operación Cóndor es que inicia la historia del cártel de Sinaloa, que así lo llama la DEA precisamente.
Entonces, todo esto que te acabo de contar, muy resumido en muy poquitas palabras, es la raíz de lo que llamamos el cártel de Sinaloa y es una historia que nadie nos había contado y que yo me tomé, digamos, la paciencia de meterme a los archivos sinaloenses, al archivo de la de la Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán, a todos los archivos de Culiacán, para desempolvar esa prehistoria secreta del cártel de Sinaloa. Entonces, de Sinaloa para el mundo te cuenta toda esa prehistoria que no te cuentan las series de Netflix, que no vas a encontrar en Narcos, que no vas a encontrar en ninguna narcoliteratura de los últimos años. Es un trabajo, digamos, de historia profesional. También lo complementé con fuentes de Estados Unidos, archivos judiciales de Estados Unidos, archivos de aduanales de Estados Unidos. Me di cuenta, por ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial se decía mucho que había un pacto secreto entre México y Estados Unidos para que los campesinos sinaloenses produjeran la morfina que llevaban todos los soldados de estados estadounidenses en el frente de batalla. Cada uno llevaba una ampolleta de morfina por primera vez en la historia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces me puse a investigar eso y me di cuenta que pues no había un pacto secreto entre México y Estados Unidos para que se produjera morfina, pero que los gringos sí habían mandado producir morfina y marihuana en campos secretos en Nueva Zelanda y Australia. Entonces, ahí en el libro te cuento cómo los gringos, como parte de la economía de guerra, mandaron a producir esta morfina en Nueva Zelanda, en Australia, y mandaron botanistas a Sinaloa para otro tipo de producción, entre otras cosas porque el opio ya lo estaban obteniendo por medio de contrabandos que llegaban incluso al Departamento de Economía de Guerra en Estados Unidos. Cuento historias, por ejemplo, de cómo después en Sinaloa son procesados algunos excombatientes de la Segunda Guerra Mundial que llegan a pueblos que uno inimaginables. O sea, cuento la historia, por ejemplo, de un soldado que llega a Guamúchil, un soldado de Salt Lake City, mormón, que se volvió adicto a la morfina durante la Segunda Guerra Mundial y después llega a Guamúchil a conseguir opio de parte de los campesinos. Este, y el pobre soldado también lo necesitaba para sostener la adicción que le provocó la morfina que le dieron las medicinas que traía en el botiquín cuando estuvo en el frente de batalla. Entonces, digamos que es una historia global, es una historia en el que cuento, recupero muchos personajes hasta ahora anónimos en los antecedentes de lo que ahora es el cártel de Sinaloa y también intento recuperar la vieja economía política de los años 70 en que no nada más te contaban una historia, sino que también en cada historia había una moraleja y había un intento por desenmascarar las mentiras con las que nos quieren, con las que nos quieren, eh, pues ahí infundir de temas o de infundir la cabeza a los gobiernos tanto de los imperios como de México. Entonces, pues van a encontrar muchas historias sorprendentes. También hay momentos para la reflexión en este libro y momentos para el disfrute, porque como fui periodista, al igual que tú, Jesús, me gusta contar cuentos, que no todo sea como aburrido, sino también contar el cuento, recuperar a los personajes, humanizarlos y proporcionarle al lector un momento de disfrute. Claro. Oye, en este marco, Froilán, la narcocultura, ¿qué valor le damos a la narcocultura? La narcocultura, pues son todos los símbolos, ¿no? Alrededor del contrabando de drogas. La propuesta que yo hago en este libro es que la narcocultura no es una, que hay narcocultura con diferencias de clase.
O sea, hay diferentes clases de narcocultura. Hablo de la baja narcocultura o de la narcocultura popular, que son los narcocorridos, las series televisivas, las películas sobre grandes narcotraficantes. Y también propongo que hay una narcocultura de la élite, una narcocultura selectiva. Y esa narcocultura selectiva es la que se hace desde las clases dominantes. ¿Cuántos años estuvimos con procuradores generales de la República que nos mostraban la última aprehensión del Gran Chapo y prometían que ya se había acabado el narcotráfico? Así que hasta los agarraban acá del cuello Ujú. y los exponían públicamente como si para deshumanizarlos, supongo, y para convencerlos de que con esa aprehensión o con esa quema de marihuana ya se iba a acabar el narcotráfico. Eso también implicaba ciertos intercambios culturales de la élite. Muchas revistas, incluso de izquierda, durante décadas, a la segunda mitad del siglo XX, repitieron esa portada de la gran incautación, el gran caso de corrupción o el gran caso de violencia por parte de los llamados carteles. Entonces a eso yo le llamo la alta narcocultura o la narcocultura de las clases dominantes, que era como también los símbolos del narcotráfico que se usaba en la élite política y económica para apaciguar los ánimos de las clases populares. Lo que siempre se censura, o lo que quiero señalar con eso, es que sí, siempre cuando hay una espiral de violencia, se lleva a la censura, pero solo de una clase de narcocultura, que es la narcocultura popular. Digan, prohíban los narcocorridos, como si eso fuera a acabar con la narcocultura, o como si solo la narcocultura fuera el corrido, cuando la narcocultura también está conformada de libros, de exposiciones en la Bienal de Venecia, de productos de cine de la gran pantalla, expresiones artísticas. Entonces, y también la cobertura periodística de todos los operativos militares, la exposición de los instrumentales de guerra del Estado y de los narcotraficantes o de las personas criminalizadas, y otras muchas expresiones que como son de los medios formales o de los medios que sí ve la gente bien, no se les considera narcocultura, aunque también son símbolos culturales del narcotráfico. Entonces, nada más, ese es el señalamiento que hago en este libro, que hay que ponernos buzos y generar como una mirada crítica en las redes sociales, con los medios formales, con los discursos gubernamentales, con lo que nos dicen los gringos, lo que nos dice la DEA, porque cada uno tiene sus intereses y detrás de la manera en que crean símbolos y narrativas sobre el narco, se esconden intereses muy concretos que cada uno de esos personas de la élite y organizaciones e instituciones tienen. Entonces, eso es lo que planteo alrededor de la narcocultura. Ahí lo tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad de Sinaloa para el mundo, la economía política del narcotráfico del doctor Froilán Enciso, que es una garantía de verdad para conocer más a fondo lo que está pasando en todo este mundo del mercado de las drogas tan particular, tan intervencionista, tan brutal. Mi querido Froilán, de verdad, un placer platicar contigo y aprender de ti. Muchas gracias. Un gran abrazo para toda la comunidad y para ti, por supuesto, Jesús. Y pues aquí estamos a la orden para servirles y para seguir platicando.